Bien, bienvenidos entonces jóvenes nuevamente a la segunda parte de la explicación de su práctica número 7 de Ley de Ohm. Esta vez vamos a ver la parte del procedimiento experimental y la realización de cálculos. Bien, primeramente ingresan al link que aparece, les sugiero ahí seleccionarlo, copiarlo y luego pegarlo en la barra, ¿verdad? de URL en su navegador, porque parece que el acceso directo está un poco complicado, pero no es ningún problema. Solo lo copian, lo pegan y ya pueden correr el simulador. Entonces, una vez abierto, van a ver algo como lo que se muestra aquí en la figura. Y pues vamos a hacer en dos partes del procedimiento experimental. Recuerden que la ley de Ohm relaciona tres cantidades: el voltaje, la corriente y la resistencia. Así que lo que vamos a ir haciendo es mantener una de ellas fija y ver cómo cambian las otras dos. Entonces, en la primera parte del procedimiento experimental, nosotros lo que vamos a realizar es mantener un voltaje fijo, ¿verdad? De 5 voltios, y vamos a ir midiendo la corriente para cada valor de resistencia que nosotros vayamos variando. Vamos a ir variando desde 60, 230, 400 y ahí según los valores que muestra la tabla número 1, ¿verdad? Para cada uno de esos valores de la resistencia vamos a ir midiendo la corriente. Y en la segunda parte del procedimiento experimental, lo que vamos a mantener constante o fijo es la resistencia. Vamos a mantener un valor de 745 ohmios y vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a ir midiendo la corriente, ¿verdad? Siempre, pero para diferentes valores de voltaje. 1.5, 3, 4.5 y así, según los valores que muestra su tabla 2. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en el simulador y ahorita vamos a ver entonces cómo es que, permítanme, vamos a hacer eso. Entonces, vamos aquí al simulador. Voy a poner pantalla completa para verlo mejor y lo que tenemos en pues el lado derecho, miremos que es básicamente un panel aquí donde nosotros podemos variar el voltaje y la resistencia. Entonces aquí también podemos ver en este modelo del circuito, ¿verdad? En este diagrama que pues conforme yo aumento el voltaje se ve que es como si estuviera poniendo más baterías y la resistencia pues va limitando el flujo de esa corriente, ¿verdad? También podemos verlo muy dinámico en las letras, ¿no? Como al aumentarlas y disminuirlas, ellas se hacen más grandes o más pequeñas. Entonces, bien, para la primera parte dijimos que vamos a tener un voltaje fijo de 5 voltios y vamos a estar haciendo mediciones para distintos valores de resistencias. Dice que la primera es a 60 ohmios. Entonces, perdón, a 60 ohmios. Entonces ahí a 60 ohmios mediríamos la corriente, que es 83.3 miliamperios. Ojo con eso, porque la corriente está dada en miliamperios acá. Es decir, son corrientes bastante pequeñas. Entonces, por ejemplo, ese sería el primer valor para su tabla. El segundo diría que es para 230 ohmios. Entonces, veamos qué interesante que, pues, como lo dice la ley de Ohm, aquí es un poco complicado tratar de verdad, pero traten de ponerlo por lo menos ahí, 229. A ver si podemos moverlo con el... Ven, ahí en 229 es un poco complicado, ¿verdad? Llegarlo al valor exacto, porque es un poco sensible la barra de este panel. Pero bien, más o menos ahí. Recordemos que estamos experimentando, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos 21.8 miliamperios. ¿Sí? Eso sería lo que notaríamos en la tabla. Veamos qué interesante que conforme yo voy aumentando la resistencia, esto es lo que básicamente queremos nosotros entender, más que medir es entender esto, cómo es que cambian estas cantidades. Entonces, tal como lo decía la definición, ¿verdad? La resistencia eléctrica, que es una oposición al flujo de corriente eléctrica, miremos que conforme yo la aumento, la corriente eléctrica va disminuyendo, ¿cierto? Porque precisamente se va presentando una mayor oposición a ese flujo de corriente. Y lo contrario pasa cuando yo la disminuyo, que la corriente aumenta entre menor sea la resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte, con eso llenan la tabla 1, que es esta tabla, ¿verdad? Un voltaje constante de 5 voltios. Y en la segunda lo que vamos a hacer es mantener fijo la resistencia a 745 ohmios. Entonces la ponemos en 745, nuevamente es un poco complicado, pero en 744, por ejemplo, la podemos dejar. Y entonces ahora vamos a hacer mediciones de corriente, pero para variaciones del voltaje. Entonces arrancamos con 1.5 voltios. Allí mediríamos ahí la corriente, 2 miliamperios. Luego dice para 3 voltios. Entonces en 3 voltios mediríamos nuevamente la corriente. Y así iríamos midiendo hasta completar esta segunda tabla, ¿verdad? Con una resistencia constante de 745 ohmios, midiendo la corriente para diferentes valores de voltaje.
Entonces, importante, lo más importante aquí es esto, ver cómo es que se relacionan las variables. Por ejemplo, miren que conforme aumento yo el voltaje, aumenta la corriente, tal como lo dice la ley de Ohm, que dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica. Entonces, al aumentarlo, también aumenta la corriente y lo opuesto, al disminuirlo, disminuye la corriente. Entonces, básicamente, el procedimiento experimental es bastante sencillo, jóvenes, y con eso nosotros llenamos las tablas 1 y 2 de su manual. Ahora sí, pasamos a los cálculos y análisis de resultados. Veamos en el primer inciso, dice que con los datos obtenidos en la tabla 1, ¿verdad? Que son la resistencia y la corriente, realizar el gráfico de la corriente en función de la resistencia. Entonces realizan ese gráfico y pues ven qué forma es la que tiene, ¿verdad? Cómo es que están relacionadas esas cantidades, ¿verdad? Esperaríamos algo inverso, por lo menos ahí, ¿verdad? Cierto, de la manera intuitiva lo podemos decir porque la corriente y la resistencia están inversamente relacionados, ¿de acuerdo? Entonces, pues luego dice linealizar el gráfico anterior, graficando y en función del inverso de R. ¿Y esto por qué es así? Veámoslo aquí rápidamente. Bueno, pues sí tenemos, esto básicamente sería el segundo inciso, ¿no? Entonces, en el inciso número 2, dice que grafique y en función de el inverso de la resistencia. Entonces, ¿esto por qué va a ser así? Bueno, veamos la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, en el inciso 1 decía que graficaran la corriente en función de la resistencia. Entonces veamos qué pasa ahí. Que de la ley de Ohm, si yo despejo, ¿verdad? Tendría que la corriente es igual a el voltaje por 1 sobre la resistencia, ¿verdad? Ya reordenándolo. Entonces, tenemos que esto al compararlo rápidamente, ¿verdad? Podemos nosotros notar que no existe una relación lineal, o sea, una relación lineal entre la corriente, permítanme acá, vamos a mostrarlo, entre la corriente y la resistencia no existe una relación lineal, sino que es una relación inversa. Entonces, claro, al comparar esto rápidamente, ¿verdad? Ustedes ya manejan muy bien esto, al compararlo con un modelo lineal, en este caso ni siquiera pues hay un intercepto, ¿no? Lo podemos ver directamente. Podemos ver que la pendiente, ¿verdad? Del gráfico sería el voltaje, ¿verdad? Pero el cambio de variable que habría que hacer es que la nueva variable dependiente no sería más que la corriente, ¿verdad? Y la nueva variable independiente sería simplemente 1 sobre R, que esto es igual a R a la menos 1. O sea que al final yo lo que graficaría, ¿verdad? Permítanme acá, vamos a moverlo, es la corriente en función de la resistencia a la menos 1. Y esto sí es un gráfico lineal, ¿ok? Donde la pendiente, ya hemos visto, y vamos a terminar de hacer aquí la comparación, ¿verdad? La nueva variable dependiente es la corriente y la nueva independiente R a la menos 1. Entonces aquí tenemos que la pendiente de ese gráfico es igual a el voltaje. Y por eso es que graficamos y en función de R a la menos 1. Entonces, determine la pendiente, dice en el inciso C de la recta obtenida. Ya hemos visto qué representa el valor de esa pendiente. Luego dice que calcule el error experimental del valor obtenido del gráfico con el valor teórico. Bueno, pues el valor teórico es el que con el que se trabajó, ¿no? 5 voltios. Luego dice que con los datos de la tabla 2, ahora con la tabla 2, realiza el gráfico de I en función del voltaje. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Partiendo de la ley de Ohm, tenemos que pues como la ley de, vamos a ver, perdón, el inciso es el número D. Entonces vamos a ver el inciso D. Dice que grafiquemos la corriente en función del voltaje. Bueno, pues de la ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Así que, pues escribiéndolo de otra forma, digamos, solo para verlo un poco más ordenado, tendríamos que la corriente es igual a 1 sobre la resistencia por el voltaje, ¿cierto? Despejando. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Que este es un gráfico lineal, desde luego, ¿no? Porque las variables son la corriente, la dependiente, y la independiente, el voltaje. Donde la pendiente, ¿verdad? Sería el inverso de la resistencia, ¿sí? 1 sobre R. O sea que si yo quisiera obtener aquí la resistencia, ¿qué tendría que hacer? Bueno, simplemente el inverso de despejando, ¿verdad?
de la pendiente. Eso sería el valor de la resistencia eléctrica, ¿verdad? Que debería darnos un valor muy cercano a el valor fijo que mantuvimos, que fue 745. Ahora bien, dice que pregunta si representa lo mismo que el gráfico anterior. Bueno, evidentemente no, pero luego dice que calculen el error experimental con el valor teórico, ¿verdad? Que es 745. El valor experimental es este valor, o sea, este es R experimental. Recuerden que todo lo que obtenemos a partir de los gráficos son valores experimentales, ¿sí? Porque son a partir de los datos que obtenemos en la experimentación. Entonces, ¿qué tenemos? Luego, en el inciso F dice calcular el valor de las siguientes resistencias mediante el código de colores. Bien, muchachos, aquí para ello hay que abrir otro link, ¿sí? Y vamos a ver qué es eso de calcular la resistencia por medio del código de colores. Bueno, yo aquí tengo una figura, ¿verdad? Una imagen, mejor dicho, de cómo son aquellas resistencias que nosotros mirábamos, ¿verdad? En aquellos circuitos, en la parte teórica, aquello que nosotros representábamos así, pues es simplemente esto que se ve aquí en la imagen. Estas resistencias son hechas de carbón, ¿sí? Y pueden tener pues varias de 4, 5, 6 bandas de colores, que son estas que nosotros miramos acá. ¿Y para qué sirven esas bandas? Bueno, pues esas bandas de colores sirven para poder identificar de qué valor es esa resistencia, ¿verdad? Ese resistor, mejor dicho, cuánta resistencia tiene ese resistor. Entonces eso lo vemos nosotros con las bandas, las vemos en orden, ¿verdad? En este caso, para una resistencia de 4 bandas, que son las que vamos a trabajar nosotros, dice que la primera banda representa la primera cifra, la segunda cifra, en la tercera un multiplicador y en la cuarta una tolerancia. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es diferentes combinaciones de colores. Por ejemplo, la primera naranja, negro, rojo, plata. Entonces sería este el de la primera, segunda, tercera y cuarta banda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos en el segundo link, que sería este. Bien, acá aparecen un poco extrañas aquí las letras, pero no hay problema, no se preocupen por eso. Simplemente vamos a ver el primer ejemplo, cómo se haría. Aquí lo que vamos a ir colocando son los colores de las bandas. Por ejemplo, la primera dice naranja, negro, rojo, plata. Entonces, la primera sería naranja. La segunda sería negro. La tercera decía que era rojo y la última era plata. Vamos a verificar naranja, negro, rojo, plata. Naranja, negro, rojo, plata. ¿Sí? Entonces ahí le damos calcular y lo que nos dice que es una resistencia de 3 kilo ohms. ¿Sí? 3, esa K significa kilo, ¿verdad? Entonces 3 kilo ohms, o sea 3000 ohms y un 10% de tolerancia. Ok, eso de la tolerancia es lo que precisamente le preguntan en el último inciso, ¿verdad? ¿Qué representa la tolerancia en las resistencias? Y eso pues queda básicamente en investigación, es algo bastante sencillo, lo encuentran rápidamente en internet y ustedes pueden ver qué es eso de la tolerancia, ¿verdad? Que está indicada aquí con la cuarta banda, según lo vimos en esta imagen, ¿verdad? Entonces ahí pueden investigarlo, es bastante directo y con eso básicamente sería el desarrollo de todos sus cálculos, ¿verdad? Entonces eso sería todo, muchachos, gracias por su atención.